Hola, bienvenidos al módulo 8, el auge de la psicología aplicada y la sociedad psicológica. El módulo 8 es parte del curso SIC 503, Teorías y Sistemas en la Psicología. Influencias de las teorías psicológicas en la psicología. Las primeras escuelas psicológicas sentaron las bases para una psicología científica y aplicada. El impacto de la psicología se comenzó a observar a través de las distintas aplicaciones a campos diversos como la industria, los negocios y la educación. Las escuelas psicológicas dieron lugar a otras escuelas cuyo énfasis fue aplicado especialmente en la psicología industrial, organizacional y la clínica. Continuando con la influencia de las teorías psicológicas en la psicología. Cada teoría psicológica generó un grupo de personas claves que ayudaron en la creación de la psicología y luego le hicieron modificaciones desde sus aspectos epistemológicos y metodológicos. Hubo casos en que algunos teóricos se distanciaron de las posiciones de los proponentes originales en términos tanto teóricos como investigativos. Uno de los ejemplos clásicos fue Carl Jung, que se alejó de la visión sexualista de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Continuando con las influencias de las teorías psicológicas en la psicología. Una de las aportaciones de las teorías psicológicas fue el deseo de convertir la disciplina en una de renombre, creando asociaciones profesionales, diseñando programas de psicología en las universidades y buscando financiamiento para la investigación en el gobierno y entidades privadas. En 1949, en el Congreso de Boulder, en Colorado, se estableció el modelo científico practicante, especialmente para la psicología clínica, pero él mismo se incorporó a otras disciplinas en la preparación de psicólogos en las universidades y escuelas profesionales. Influencias de la psicología en la sociedad. La psicología tuvo un papel importante en la configuración de la sociedad norteamericana. El énfasis en el estudio de las diferencias individuales y los grupos generaron aportaciones asociadas al estudio de la personalidad, la conducta del individuo dentro en los grupos, comportamiento organizacional y los avances en la investigación cuantitativa. Continuando con las influencias en la psicología en la sociedad. La American Psychological Association, o la APA, se fundó en 1892 y desde el principio lo ocuparon psicólogos enfocados en la academia y la investigación. Ahora, a través del tiempo, varios psicólogos enfocados en los asuntos prácticos se hicieron miembros de la APA y comenzaron a reclamar su espacio como practicantes de la disciplina. Continuando con las influencias de la psicología en la sociedad. Psicólogos como John Dewey favorecieron las aplicaciones de la psicología en el campo de la educación. Además, este abogó porque la educación sea para todo el mundo y que en la escuela se enseñen valores. También favoreció el que las investigaciones tengan el propósito de fomentar el progreso de la sociedad. Continuando con las influencias de la psicología en la sociedad. El conductismo sucedió al funcionalismo como la teoría psicológica que podía cambiar la sociedad. La visión pragmática de la sociedad norteamericana facilitó el advenimiento del conductismo y el que la psicología se convirtiera en una profesión aplicada. La psicología se popularizó más que todo por la aplicación de pruebas y la medición de las diferencias individuales. Continuando con las influencias de la psicología en la sociedad.
Los trabajos de Henry Goddard, Louis Terman y James McIntyre se inspiraron en los de Binet en Francia y aportaron en la creación de instrumentos de inteligencia y personalidad. Estos mantuvieron la visión de Francis Galton de que la inteligencia estaba determinada por la genética o la herencia y no por meras influencias ambientales. Los trabajos de estos ayudaron a desarrollar la psicometría moderna. Articulando la psicología aplicada. Aportación de Hugo Monsterberg. Monsterberg escribió en 1913 Psychology and Industrial Efficiency. A pesar de que vamos a ampliar un poquito más sobre Monsterberg en el módulo final, a Hugo Monsterberg se le conoce como uno de los padres de la psicología industrial organizacional. En este libro de Psychology and Industrial Efficiency, definió la psicología como el estudio de la conciencia. Por ser alemán y en principio venir de la escuela alemana de Leipzig, de los estructuralistas, tenía una visión mucho más estructuralista de la ciencia. Posteriormente se movió hacia el asociacionismo y el conductismo. Además, enfatizó en la importancia de la psicología como una disciplina aplicada a los problemas del mundo real. Continuando con articulando la psicología aplicada, aportación de Hugo Monsterberg. Planteó que las aplicaciones de la psicología tenían que ser estudiadas antes por medios de estudios de laboratorio. O sea, él creía que antes de evaluar una posible aplicación había que estudiar estas a través de los estudios de laboratorio. Al final de su libro, estableció que las universidades debían contar con laboratorios de psicología aplicada y que el gobierno tenía que establecer una división de investigación aplicada. Continuando con articulando la psicología aplicada, aportación de Hugo Monsterberg. También abogó por la investigación en los contextos laborales, en procesos tales como selección, diseño del trabajo, accidentes laborales, clasificación y diseño de equipos, entre otros. Otro psicólogo que hizo aportaciones en las áreas de selección, adiestramientos, técnicas de venta, promociones y mercadeo fue Walter D. Scott, otro de los padres de la psicología industrial organizacional. Psicología clínica aplicada. Tanto la psicología clínica y la psicología escolar aplicada fueron fundadas por Lechner Whitman. Para esa época, Clifford Beers publicó un texto de psicología popular titulado A Mind That Found Itself, que a pesar de no ser un texto científico, promovió el uso de las aplicaciones de la psicología a la sociedad. Además, ayudó a promover el concepto de higiene mental, que posteriormente se convirtió en materia de enseñanza en las universidades. Psicoanálisis en América. Freud mismo fue quien introdujo el psicoanálisis en Norteamérica en el año 1909, en una invitación que hizo el doctor Stanley Hall, otro de los padres de la psicología norteamericana, en aquel momento presidente de Clark University. Algunos alemanes expatriados se mudaron a Nueva York, donde desarrollaron sus propias versiones del psicoanálisis. Profesionalización de la psicología clínica. En 1917 se formó la American Association of Clinical Psychology, la AACP. El papel principal de esta asociación fue desarrollar la identidad profesional de los psicólogos. En ese mismo año se fundó el Journal of Applied Psychology. Las diferencias entre los clínicos académicos y los practicantes dentro de la APA llevó a que se creara una división dentro de la misma APA asociada a asuntos clínicos de la práctica. Esta división
poco a poco ayudó a que la AACP desapareciera. Problemas con la inteligencia en Norteamérica. Los estudios de Robert George en el ejército reflejaron un nivel muy bajo de inteligencia en los candidatos a puestos militares cuando se les administró la prueba Army Alpha y Beta. Por otro lado, Louis Terman encontró resultados similares en la normalización de la prueba Stanford-Binet. También Henry Goddard halló resultados similares en sus estudios y aquellas personas que tenían bajos coeficientes intelectuales les llamó morones. Church estudió muestras de diferentes razas y encontró que los niveles más bajos de inteligencia se encontraban en los afroamericanos. Continuando con problemas con la inteligencia en Norteamérica, Walter Lippmann realizó críticas a la manera en que se utilizaban las pruebas en Norteamérica, ya que establecía diferencias entre las personas más y las menos educadas, para justificar que la inteligencia era heredada. A pesar de todas estas críticas, las pruebas tuvieron mucho auge tanto en el gobierno como en la empresa privada. Continuando con los problemas con la inteligencia en Norteamérica. Las investigaciones realizadas en el campo de la inteligencia y la creencia de que estos investigadores en la eugenesia, o sea, la creencia de estos en la eugenesia, llevaron a recomendar prácticas de control en la inmigración. Se entendía que los inmigrantes eran personas de bajo coeficiente intelectual y que cuando tenían hijos, estos mantenían el bajo coeficiente intelectual de sus padres. Continuando con los problemas con la inteligencia en Norteamérica, Charles Davenport desarrolló un laboratorio de genética con fondos de la Universidad de Carnegie. Dicho centro se convirtió en el centro de la eugenesia en América. Además del control de la inmigración, se recomendó que las mujeres que tenían bajos coeficientes intelectuales fueran esterilizadas. En la década de 1930, los eugenistas cambiaron su posición con respecto al papel de la herencia y la inteligencia. La psicología en la vida cotidiana. En la década de 1920, el conductismo de Watson se convirtió en la teoría psicológica favorita, ya que buscaba modificar la conducta de las personas para que se amoldaran a los esquemas sociales imperantes de la época. Watson argumentó que los psicólogos tenían que intervenir en la modificación continua de la conducta de los niños. Continuando con la psicología en la vida cotidiana. Fue tanta la influencia de Watson en la sociedad norteamericana que se le llamó el padre del conductismo. La popularidad de la psicología disminuye cuando surge la depresión de 1930. Ahora, al final de la depresión económica comenzó a desarrollarse un enfoque más humanista y existencialista en la psicología norteamericana. Además, estos movimientos iban en contraposición con el conductismo que planteó Watson y luego Skinner y otros más. La sociedad psicológica, 1940 al 2016. En la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos tuvieron participación en las áreas de selección, adiestramiento, clasificación y psicología ingenieril, entre otros. En el campo de la aplicación de la psicología clínica, los psicólogos tuvieron que atender soldados que regresaron con problemas mentales, aumentando la cantidad de psicólogos clínicos y consejeros psicológicos. En la Administración de Veteranos de América, esta tuvo que reclutar una cantidad de psicólogos para atender a 74,000 soldados que regresaron con problemas mentales, donde 44,000 habían sido diagnosticados con esquizofrenia
y muchos tenían estrés postraumático causado por la guerra. Esto ayudó a redefinir el papel tradicional del psicólogo clínico, como antiguamente fue evaluador a uno de psicoterapeuta. También algunos psicólogos clínicos se desarrollaron como consejeros psicológicos. Continuando con la Sociedad Psicológica, 1940 al 2016. En este periodo, los psicólogos comenzaron a solicitarle al Congreso fondos para investigar problemas sociales, ya que los fondos disponibles eran para estudiar temas asociados a las ciencias naturales. La National Science Foundation, por sus siglas NSF, las fundaciones privadas Rockefeller y Ford comenzaron a apoyar de forma limitada proyectos dentro del campo de las ciencias sociales. Continuando con la Sociedad Psicológica, 1940-2016. A pesar del reconocimiento que recibe la psicología como ciencia aplicada, también comienza el proceso de cuestionamiento sobre cuál es el encargo social y los valores que deben promover los psicólogos dentro de la sociedad norteamericana. A pesar de todos los cuestionamientos, las asociaciones relacionadas al campo de la psicología se expresaron muy poco al respecto. Continuando con la Sociedad Psicológica 1940-2016. La matrícula de psicólogos en la APA aumenta y siguen las disputas entre académicos y los practicantes. Además, aumenta el énfasis en la reglamentación y regulación de la profesión por medio de cumplimiento de estándares y aprobación de exámenes de reválida. El auge en la psicología humanística. La escuela humanística se convierte en la tercera fuerza en la psicología norteamericana. La primera, el conductismo; la segunda, el psicoanálisis; y la tercera, la psicología humanista. Esta cobra fuerza en la década de 1950 bajo el liderazgo de Carl Rogers y Abraham Maslow. En 1961, Maslow fundó el Journal of Humanistic Psychology y en 1963 la Association for Humanistic Psychology. Continuando con el auge de la psicología humanística. Aquí, la revolución social de la década de 1960 comienza a cuestionar el papel de la psicología como ciencia del ajuste y propone que ésta tenga un papel más de cambio y mejoramiento del individuo y la sociedad. Esto facilitó las aportaciones de la psicología humanística como una visión contraria a la psicología del ajuste, el enfoque conductista, aunque esta última finalmente prevaleció. La psicología aplicada de la década de 1960. La psicología humanística también ayudó en el proceso de cuestionar el concepto de salud mental. La persona que lideró ese movimiento fue el psiquiatra Thomas Szasz. Este manifestó que las enfermedades mentales eran un invento de los psicólogos y los psiquiatras. Continuando con la psicología aplicada en la década de 1960, en el afán de competir con los psiquiatras, planteó que las enfermedades mentales se querían comparar con las enfermedades físicas y que esto era un error. Szasz planteó también que la enfermedad mental no es lo que la persona tiene, como si fuera una enfermedad fisiológica, sino lo que la persona hace. Financiando las ciencias sociales. Además de las aportaciones de NSF, surgió el controvertible proyecto Camelot. Este fue uno financiado por el Ejército y la Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas CIA o la CIA. El costo del mismo fue $6 billones y tenía como propósito estudiar el comportamiento de los focos guerrilleros comunistas
en la década de 1960 y desarrollar estrategias de contrainsurgencia. Cuando la opinión pública se enteró, fueron tantas las críticas que este proyecto mismo fue cerrado en el 1965. Continuando con financiando las ciencias sociales. El Congreso intentó crear una agencia como la NSF para financiar proyectos de investigación en las ciencias sociales. Las críticas entre los mismos psicólogos fueron mixtas, unas a favor y otras en contra. Ahora, al final, esta agencia no se creó y lo que hizo fue que se le asignaron fondos limitados a NSF para estudiar temas sociales y psicológicos. La psicología clínica entre 1960 y 1970. En esta época aumentaron la cantidad de puestos de psicólogos clínicos en Norteamérica. También aumentaron las divisiones asociadas a la psicología clínica dentro de la APA. Los psiquiatras comenzaron a cuestionar la capacidad para hacer diagnósticos clínicos de los psicólogos. Continuando con la psicología clínica entre 1960 y 1970. En esta época también se cuestionó la forma en que las pruebas psicológicas invadían la privacidad y los estilos de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, muchas de los instrumentos, sobre todo los instrumentos de personalidad, preguntaban aspectos de la sexualidad de las personas y de sus prácticas sexuales. También lo que resultaba ser incómodo. En la conferencia de Boulder, como habíamos mencionado en la década de los 40, se critica el modelo científico practicante, pero ya para la década de 1970 comienza la creación del grado en psicología general. Este causó mucha controversia entre los psicólogos clínicos, ya que muchos de los cursos de investigación que eran importantes para los académicos e investigadores se eliminaban y este tipo de doctorado se enfocaba más en la práctica clínica. Continuando con la psicología clínica entre 1960 y 1970. La lucha entre los psiquiatras y psicólogos continuó de tal manera que los psicólogos clínicos tuvieron que elevar el grado a uno doctoral para tratar de competir con los psiquiatras. En ese proceso también eliminaron de la competencia a profesionales que tenían grados de maestría asociados a la salud y también ofrecían psicoterapia, como los trabajadores sociales, como un ejemplo. Continuando con la psicología clínica entre 1960 y 1970. En ese periodo surgieron fuertes críticas sobre la validez de las psicoterapias. Dicho debate fue establecido entre los psicólogos clínicos, académicos y practicantes, y muchos comenzaron o acordaron comenzar a validar con evidencia sus terapias y técnicas. El psicoanálisis moderno. En 1979 se forma la división de psicoanálisis de la American Psychological Association. Los psicoanalistas norteamericanos comenzaron a estudiar el psicoanálisis freudiano y a generar interpretaciones utilizando la visión filosófica de la posmodernidad. Aspectos controvertibles de la psicología clínica. Como parte de la continua disputa entre psicólogos y psiquiatras, algunos estados de Norteamérica permitieron que los psicólogos pudieran recetar psicofármacos. En el 2015, la APA sufrió críticas muy severas, ya que miembros de la asociación y el doctor Martin Seligman estaban asesorando a la Agencia Central de Inteligencia en métodos de interrogación mejorada y se les acusó de apoyar la tortura de los prisioneros de guerra que estaban detenidos en la base de Guantánamo, Cuba. Hasta aquí este módulo. Espero que los atisbos
históricos sean de utilidad para entender cómo se desarrolla la psicología, sobre todo en Norteamérica, posteriormente impactando a Puerto Rico.